Abrimos un nuevo tema, el tema número 8, que hace referencia a la prevención y tratamiento de las emergencias en el mar. ¡Comenzamos! Lo primero que veremos son aquellas emergencias relacionadas con la salud de los tripulantes. Quizás se salga del temario, pero después de la primera vez que estudié primeros auxilios, hay una cosa que me quedó clarísimo. No soy médico, con lo que cuanto antes debo buscar las instrucciones de personal sanitario y trasladar lo antes posible al accidentado a un centro médico. Dicho esto, veamos cómo podemos ayudar al accidentado durante este proceso. En el mar no estamos solos. Si tenemos cobertura telefónica, podremos comunicarnos con el 112 o a través del teléfono 91 310 34 75 que nos pondrá en contacto con el servicio radiomédico. Este se encuentra conectado con el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo, por si en un momento determinado fuera necesario la intervención de medios de evacuación de enfermos o accidentados, tales como helicópteros, lanchas de salvamento, etc. También podremos ponernos en contacto con Salvamento Marítimo a través del canal 16 de VHF. Por otro lado, también nos podremos ayudar de la guía que emitió el ISM, Instituto de Salvamento Marítimo. La idea fundamental que ha dirigido la redacción de esta guía es la de que sirva de instrumento en las consultas médicas realizadas a distancia. En el caso de que por cuestiones técnicas no pudiéramos ponernos en contacto con el servicio radiomédico, esta guía nos debe servir para poder utilizar con solvencia el botiquín para solucionar una urgencia. En esta guía encontraremos 4 apartados. El primero, referente a la actuación ante el riesgo vital de un accidentado. El segundo, la guía para poder realizar una consulta al servicio radiomédico. Después encontraremos los primeros auxilios a bordo y terminaremos con la prevención, higiene y cómo actuar ante una muerte en el mar. Pero bien, como siempre me gusta poneros en situaciones reales, pensemos que de repente un tripulante tiene un accidente durante una plácida travesía. ¿Qué hacemos? Lo primero que debemos hacer es proteger tanto al accidentado como a nosotros mismos, para que de esta manera no seamos el detonante de otra situación más peligrosa. Por ejemplo, si estaba cocinando y por un golpe de mar le salta la sartén a la cara, lo primero que haremos es apagar el fuego y evacuar al accidentado de esa zona donde seguramente esté rodeada de aceite hirviendo. Lo segundo que haremos será avisar. Debemos de poner en conocimiento de la situación que se acaba de dar a la tripulación, para que de esta manera, entre todos, podamos repartirnos las tareas y auxiliar al accidentado de la mejor manera posible. En el caso de que solo fuéramos el accidentado y nosotros los que estamos navegando, primero avisaríamos por radio o por teléfono al personal sanitario pertinente, para que ya sean conocedores de la situación y de esta manera nosotros podamos prestar auxilio a través de ellos. Por último, toca socorrer al accidentado. Debemos recordar que no somos médicos, pero sin serlo, con las nociones mínimas que vamos a ver en este tema, podremos dar la asistencia médica pertinente al accidentado para que no se agrave esta situación. El primer tipo de tratamiento que veremos son el de las heridas. Una herida es una rotura de los tejidos blandos. Las heridas pueden ser producidas bien por agentes externos, como cuchillos, o por agentes internos, como un hueso fracturado, que desgarran ambos el tejido. Las heridas que podemos tratar son las heridas abiertas, ya que son las que tenemos acceso, ya que las internas se producen en el interior del organismo. Pero volvamos a las heridas abiertas. Estas son las que comunican el exterior con el interior del organismo, provocando que éste pierda sangre y otros fluidos, además de permitir la entrada de gérmenes al torrente sanguíneo. ¿Y cómo debemos actuar ante una herida leve? Pues las prioridades serán las siguientes. La primera será la de evaluar la herida, para verificar si es una herida leve o no. Después tranquilizaremos al accidentado, limpiaremos la zona herida y controlaremos la pérdida de sangre. En esta imagen podemos ver con más detalle las acciones anteriores. Hay que tener muy en cuenta que en la medida de lo posible elevaremos la herida por encima del corazón para evitar mayor pérdida de sangre. Además, deberemos reducir el riesgo de infección mediante un apósito adhesivo. Pero si la herida vemos que por sus dimensiones o por su gran pérdida de sangre la consideramos grave, ¿qué hacemos? Bien,
Partiendo de los conceptos básicos que hemos visto anteriormente, lo que deberemos hacer primero es controlar la hemorragia y prevenir el shock, para posteriormente poder reducir la posibilidad de infección. Y ahora sí, es una prioridad trasladarlo rápidamente a un hospital. Pero como esta herida es grave, vamos a detallar un poquito más cuál será su tratamiento. Lo primero que haremos será presionar fuertemente sobre la herida mediante un trapo o gasa, elevando en la medida de lo posible, como decíamos anteriormente, la herida por encima del corazón. Una vez hayamos ralentizado la gran pérdida de sangre que sufría el accidentado, lo protegeremos ante el frío, ya que de lo contrario podría entrar en shock. Tras abrigarlo, si vemos que la hemorragia no se detiene y perdura en el tiempo, lo que haremos es asegurar un apósito con cierta presión sobre la herida y encima la recubriremos con otra venda para reducir al mínimo la pérdida de sangre. Recordar que reducir la pérdida de sangre es el objetivo fundamental antes de trasladarlo a un centro sanitario. Pues bien, ahora cambiaremos de situación y vamos a ver las contusiones. Las contusiones suelen ser debidas a golpes, caídas o cualquier impacto que no ocasiona herida abierta. Pueden ser leves o provocar fracturas o lesiones internas. Aprender a distinguir su gravedad y cómo manejarlas aporta tranquilidad al accidentado y, en consecuencia, a la tripulación. Las contusiones mínimas o leves no requieren ninguna atención especial. El dolor no es intenso y desaparecen con rapidez, aunque se puede aliviar aplicando frío local con una toalla empapada en agua fría. Por otro lado, tenemos las contusiones moderadas y graves, que se pueden tratar con las siguientes acciones. Con frío local durante las primeras 24 horas, ya que de esta manera evitaremos la inflamación y ayudará a reducir el dolor, y reposo durante cierto tiempo. ¿Y si nos quemamos, qué hacemos? Ojo, porque estas heridas son muy frecuentes, pero con mucha mitología a su alrededor a la hora de tratarlas. Una quemadura es una lesión que a causa de un contacto térmico, físico o químico provoca destrucción celular, edema y pérdida de líquidos. Pero como no estamos aquí para realizar grandes intervenciones médicas en quemados, como concepto general deberemos saber que la prioridad siempre será refrescar rápidamente la zona quemada. Su tratamiento generalmente será el siguiente. Primero, refrescaremos la herida durante 10 minutos con agua sin que caiga directamente o muy de golpe sobre la zona afectada. En el caso de que la quemadura no se encuentre claramente a la vista, cortaremos la ropa. Sí, cortaremos la ropa. Prohibido despegar la ropa de la piel, ya que podemos llevarnos piel del accidentado que haya quedado pegada a su ropa por el calor. Tras estos primeros pasos, cubriremos con un apósito estéril la zona afectada para que la herida no se infecte. Y durante todo este proceso controlaremos los signos vitales y tranquilizaremos con voz pausada y calmada al accidentado. Y aquí viene uno de los mitos de los que hablaba hace un momento. No reventaremos las ampollas. Eso se lo dejaremos al personal sanitario en el caso de que éste lo crea conveniente. Uf, qué drama de tema llevamos, ¿verdad? Bueno, bajemos un poco el catastrofismo y pensemos que vamos navegando por Formentera en un plácido día y un amigo se ha tirado 6 horas tirado en cubierta con una cerveza que ya está hirviendo de tanto rato que se ha quedado al sol. Pues premio, hace 3 horas que no se mueve y no nos habíamos dado cuenta que tiene un golpe de calor. Bien, con una insolación o cualquier otro golpe de calor, la temperatura del cuerpo aumenta y puede alcanzar incluso niveles de fiebre. Es importante refrescar el cuerpo tan pronto como sea posible y conseguir que la circulación vuelva a la normalidad. Evitaremos siempre, por completo, la exposición al sol, ya que esa es la causa que provoca la insolación. Por último, veremos el tratamiento que debemos llevar a cabo cuando una persona se marea. El mareo, o mal del marinero, se produce como consecuencia del movimiento del barco y es algo natural incluso en personas de gran experiencia en el mar. Los efectos del mareo varían desde ligeras náuseas, sequedad de boca, dolor de cabeza, debilidad y sudor frío, hasta vómitos repetidos, vértigo y mayor o menor grado de decaimiento. En casos graves, los vómitos prolongados pueden llevar a la pérdida de líquidos provocando graves deshidrataciones. Por eso, los mareos hay que tenerlos en cuenta siempre en su justa medida. Pero siempre, tanto en mareos como en cualquier otra urgencia, lo mejor es la prevención.
¿Y es posible prevenir el mareo? Sí, es posible prevenirlo. Tomaremos 1 hora antes de embarcar un comprimido de biodramina, seguido de un comprimido cada 6 horas durante un máximo de 48 horas, teniendo en cuenta que sus efectos secundarios más frecuentes son la somnolencia, sequedad de boca y visión borrosa. Con lo cual, aparte de esto, yo siempre recomiendo algún producto con algo de cafeína para contrarrestar esta somnolencia. Recordad que si tenéis alguna pregunta, sabéis que la podéis hacer a través de un mail a pregunta@marketmar.es.